Hola, ¿qué tal, amigos? Y yo no le considero por venir dentro de este negocio. Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales chismosín, digo, Gerberín, y el día de hoy les traemos un video que se titula El peor enemigo de los mexicanos, así como lo oyen, ya que muchas personas consideran que, por ejemplo, a un mexicano un extranjero no lo va a querer, pero resulta ser que México tuvo a un mexicano que no quería a los artistas de su país. ¡Desgraciados! Así es, señores, hablaremos sobre el malinchismo de Raúl Velasco y cómo afectó a varios de los artistas compatriotas de él. No es más que la pura verdad verdadera, ¿eh? Así que no se pierda este video, que se va a poner interesante, y como siempre, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda. Así usted no se pierde ninguno de nuestros interesantes temas. Ahora sí, poninas, dijo Popochas, y vámonos a lo que te truje, chencha. Hizo también. ¡Qué barbaridad! Pues nos estamos encontrando aquí muchos amigos sudamericanos. Muchos recordarán al polémico conductor de televisión Raúl Velasco como uno de los más longevos, es decir, uno de los que más tiempo se mantuvo con un programa de televisión al aire. Siempre en domingo era la plataforma preferida para los artistas que querían lanzarse hacia el estrellato, ya que cualquier artista que saliera en este programa era rápidamente reconocido y tenía una posibilidad muy alta de lograr el éxito. Era por eso que, para muchos artistas, su mayor anhelo era aparecer en dicho programa. Pero resulta que no era nada fácil llegar a siempre en domingo, ya que el señor Velasco, pues, se las ponía difícil y se hacía del rogar para darle la oportunidad a un artista. Siempre decía, siempre en domingo no hace artistas, presenta artistas que ya son famosos. Y era por eso que, si tú querías aparecer en su programa, tenías que tener una muy buena palanca o contar con una disquera poderosa que lograra conseguirte una presentación en dicho programa. Pero había artistas que tenían las puertas abiertas del programa. De poder abrazarte de nuevo y sobre todo de deleitarnos con todas esas interpretaciones que les pones tanto sabor, Shakira. Y, definitivamente, aunque el programa era producido en México por gente de México, mucha gente pensaría que, entonces, los mexicanos tenían el programa abierto, pero no. Resulta que el programa tenía las puertas abiertas para la gente que venía del extranjero. Por ejemplo, artistas como Camilo Sesto, Julio Iglesias o Rafael eran grandes amigos de Raúl Velasco, quien no solo los invitaba al programa, sino que hasta se los llevaba a comer a su casa y les hacía un recibimiento muy especial. Pero a los artistas mexicanos casi que ni los pelaba. Darte personalmente la bienvenida, Camilo, y agradecerte a nombre de tantas personas. Según lo dijo el diseñador Mixi, Raúl Velasco fue el peor enemigo de los mexicanos, ya que a los artistas extranjeros sí los trataba bien y a los mexicanos los trataba con la punta del pie. Y muchos han sido los testimonios que avalan esta información que les estoy dando, ya que hacía llorar lágrimas de sangre a muchos de los artistas que estaban intentando lograr un lugar en el medio del espectáculo. Dice, de ninguna manera tú tienes que estar vestida por Christian Dior, Balenciaga o no sé quién, con toda la lista de... Oye, ¿y tú qué hacías con todo eso que te decía? Pues, Uno de los artistas que sufrió bastante al señor Raúl Velasco fue Jorge El Coque Muñiz, quien un día recibió en vivo una tremenda regañada por hacer playback cuando estaba participando en el festival OTI. Y se dice que también recibió regañadas en privado, ya que un día Velasco le fue a decir que le gustaba su número, pero que estaba muy cachetón. Según dijo El Coque Muñiz, se lo dijo enfrente de todos, causándole tremendo bochorno. Fue un bochorno muy grande, así como el día que mi tía Chuchis andaba en la feria paseando con su amante y, de repente, se encontraron a la mujer de este, quien le puso a mi tía una tremenda arrastrada. RCA por usar métodos que no son lícitos dentro del festival y ponerte a ti en desventaja. Y es que, a lo largo de la historia, Raúl Velasco protagonizó un sinfín de polémicas gracias a muchas groserías, desplantes y humillaciones que hacía pasar a las personas que iban a su programa. Fue por eso que, ya al final de su carrera, el señor dijo que se sentía avergonzado de su carácter y se arrepentía de todo lo que había hecho pasar a los artistas. Él reconoció que su carácter era irascible y que el hecho de tener uno de los programas más exitosos le había hecho perder el piso. El único que le ponía un alto era el señor Emilio El Tigre Azcárraga, quien era el jefe de Raúl, ya que era el dueño de la televisora.
Él era la única persona que lo llamaba a su oficina y le llamaba la atención. Pero también le imponía artistas. Según lo confesó el propio Raúl Velasco, en una ocasión le impuso a Lucía Méndez, ya que Raúl Velasco decía que Lucía Méndez no tenía talento y no la iba a programar. Pero Lucía Méndez tenía una palanca ahí con el señor Azcárraga, ya que se decía que era la amante del Tigre, y este le dijo, me la programas porque me la programas, y a Raúl Velasco no le quedó otra más que decir, pues ahí está el programa, donde manda capitán, no gobierna marinero. Nos han ayudado a que tú brilles en este espectáculo de la televisión. Claro que sí. Para ellos el aplauso de todos nosotros, mis queridos compañeros. Y también, otra de las ocasiones en las que el señor Emilio Azcárraga le hizo ver su suerte al señor Velasco fue cuando presentó al cantante conocido como El Zorro, ya que el señor Raúl Velasco le paró la presentación en vivo y le dijo que, él consideraba que El Zorro no tenía ningún futuro en el medio artístico. Este hecho fue muy criticado, ya que la forma en que lo hizo fue bastante déspota, sin el menor tacto. Pero resulta que El Zorro, quien era abiertamente homosexual, según dicen las malas lenguas, tenía un amante entre los ejecutivos de Televisa. Este se quejó con él, y fue así que Emilio el Tigre Azcárraga obligó a Raúl Velasco a pedirle disculpas en vivo al cantante El Zorro. De todas formas, como dicen muchos, El Zorro no cantaba, pero hay maneras de hacer las cosas. Hay maneras de que no humilles a las personas, y al señor Velasco no le interesaba nada de eso. Simplemente hacía lo que le venía en gana. He ido cambiando después de estas metidas de pata, de esta conducta violenta e irascible de Raúl Velasco. Como muchos sabrán, una de las voces más recordadas de la canción ranchera es la señora Lucha Villa, quien también llegó a tener un conflicto con Raúl Velasco. El motivo fue el siguiente, en Siempre en Domingo no se le pagaba a ningún artista, pero se les daban viáticos, sobre todo cuando venían de provincia a presentarse en el programa. Sin embargo, los viáticos que les daban eran muy pocos, ya que artistas de la talla de Lucha Villa tenían que lucir lo mejor posible. Lucha había invertido dinero en su peinado, en su vestido y también en su traslado hacia la Ciudad de México, y se dice que lo que Raúl Velasco le daba no le alcanzaba ni para el peinado. Fue por eso que Lucha Villa le preguntó si era posible que le diera un poco más de dinero, pero, al parecer, Raúl Velasco se sintió ofendido por este hecho y le contestó de una manera muy grosera, diciéndole: pues si quieres, mejor ya ni vengas al programa. Esa flor tan bonita. La flor discreta. No, está muy bien, oiga, ahora sí que va con su personalidad. Esto lo contó el diseñador Mitzi, quien dijo que era injusto el trato que había recibido Lucha Villa, ya que Lucha era de las artistas más reconocidas en el medio artístico. Desde que era joven, en la década de los 70, venía participando en Siempre en Domingo, y resulta que, ya en la década de los 90, Lucha tenía 60 años y Raúl Velasco sentía que ya no la necesitaba. Y entonces, por eso la trató de esa manera. Según dicen, era todo lo contrario con artistas como Julio Iglesias, quien, cuando venía a México, Raúl Velasco le pagaba incluso el vuelo, mandaba gente a recibirlo al aeropuerto, le daba el hotel más caro de México en la mejor suite y también le daba buen dinero para que pudiera comer en los mejores restaurantes. Y no solamente eso, sino que también se lo llevaba a su casa y lo presumía como si fuera su gran amigo. Tan malo, que lo que quería era feliz haciendo daño. Madre. Él era feliz y estaba haciendo daño, y entonces... Ningún otro artista mexicano recibía este tipo de trato ni este tipo de atenciones, por lo que se notaba a leguas la preferencia de Raúl Velasco por los extranjeros. Que, dicho sea de paso, no está mal que se apoye a la gente de esta manera, pero lo que sí estaba mal era que con los mexicanos era muy distinto. Y vamos a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Joan Sebastián, quien declaró que él perseguía a Raúl Velasco por los pasillos de Televisa, rogándole y suplicándole una oportunidad de presentarse en su programa. Pero Raúl Velasco siempre le contestaba: no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Incluso, en una ocasión, se volteó y le dijo: oye, tú quieres ser famoso, pero con esa cara que tienes, va a ser muy difícil. Cosa que realmente era bastante hiriente, pero, como les venía diciendo, el señor Velasco no tenía ningún tipo de tacto. Que se te acercaba mucho, te daba mucha lata. Por los pasillos siempre te andaba persiguiendo.
Se dice que a Joan Sebastián no le quedó otra más que empezar a trabajar duro. Comenzó a hacer giras por diferentes radios de provincia incluso, muchos dicen que a Joan Sebastián lo apodaban el Aguacates, porque, para agradar a los locutores y convencerlos de que pusieran sus canciones, les llevaba cajas de aguacates que él mismo cosechaba. Así fue como, Joan Sebastián, con su canción Sembrador de Amor y también con Las Mariposas, alcanzó el éxito y llegó a convertirse en disco de oro. Cuando lo consiguió, llegó con el señor Velasco con el apoyo de su disquera, y fue solo hasta entonces que se le dio la oportunidad de presentarse en Siempre en Domingo. Por ese motivo, mucha gente dijo que cuando pasó lo del Zorro, fue como un castigo para el señor Velasco, porque resulta que el Zorro no tenía ni siquiera un disco de oro ni tampoco ningún éxito radial. Pero Raúl Velasco le abrió las puertas del programa únicamente porque era güero. Porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas. O sea, pues, que Raúl Velasco no se fijaba en el talento artístico, sino en la apariencia de la persona, cosa que, obviamente, es bastante repugnante. Y si nos ponemos realmente a pensar, ¿por qué a Joan Sebastián se le exigió tanto para poder presentarse en Siempre en Domingo y por qué a artistas como, por ejemplo, Timbiriche no se les exigió nada? Pues podemos ver que había influencias que beneficiaban a ciertos artistas y a otros los perjudicaban. Porque, por ejemplo, los de Timbiriche eran hijos de gente que trabajaba en Televisa, y por eso pudieron incluso debutar en Siempre en Domingo. Y con eso se venía abajo lo que decía Raúl Velasco de que él no hace artistas, porque si tenemos buena memoria, recordaremos que Timbiriche debutó en Siempre en Domingo sin siquiera tener un solo disco grabado. Pie les recibe aquí en el estudio de Siempre en Domingo, donde han actuado juntos y ahora como estrella. Así... ¿O qué me dicen, por ejemplo, de la agrupación Garibaldi, que ni siquiera cantaba? Únicamente iban a Siempre en Domingo a bailar y hacer movimientos de boca, porque, según contó Luis de Llano, era un grupo español que hacía las grabaciones. Él únicamente contrató modelos para bailar. Por lo tanto, Garibaldi era un grupo que hacía mímica únicamente, porque ni siquiera cantaban. Todas las grabaciones que ustedes han escuchado de Garibaldi no son hechas por ellos, sino por un grupo español. Esa canción de Te la pongo y la bolita, si ustedes las escuchan bien, son cantadas por españoles que fueron músicos de estudio. Una de las artistas que también confesó haberse sentido agredida por Raúl Velasco fue Eugenia León, quien ganó el OTI. A Raúl Velasco le molestó mucho esto y no dudó en hacer públicas sus preferencias, ya que él quería que ganara otra artista. Pero resulta que Eugenia participó en el OTI internacional y ganó el primer lugar. Según contó, Raúl Velasco se le acercó y se mostró arrepentido por sus comentarios. Incluso, se dice que hasta lloró, ya que él confesó que no consideraba que Eugenia León tuviera la capacidad de representar a México en un concurso internacional. Es todo lo opuesto a lo que el señor Raúl Velasco esperaba de una ganadora de la OTI, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen en el caso de Juanelo? Quizás muchos no lo recordarán, ya que él dejó de ser famoso en la década de los 70, pero cantó una canción que se convirtió en un verdadero éxito, Espejismo. Esta canción vendió 3 millones de discos en México, y se dice que la disquera lo llevó para presentarlo en Siempre en Domingo, pero, lamentablemente, Juanelo no era guapo naturalmente, sino que era una persona sencilla y con rasgos indígenas, como lo somos la mayoría de los mexicanos. Y resulta que al señor Velasco no le gustó mucho. Lo presentó de muy mala gana, diciendo: pues aquí les dejo a Juanelo, el feo que canta bonito. Espejismo fue tan solo tu amor. Otra famosa que dijo que no la pasó muy bien en Siempre en Domingo fue Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, quien se quejó de que Raúl Velasco la trataba muy mal debido a su sobrepeso. Y es que, según dicen, un día que se fueron de gira con Siempre en Domingo, Raúl Velasco se subió al autobús donde iban y, enfrente de todos, le dijo: o bajas de peso o no sales en el programa. Según dijo Isabel, se sintió bastante humillada por la situación. Pero también contó que, un día, Velasco se le acercó y le pidió perdón por lo que la había hecho sufrir. Según dijeron las integrantes de Pandora,
Raúl Velasco fue una persona de carácter muy difícil, era muy soberbio y poco empático. A los artistas mexicanos no les quedaba de otra más que agachar la cabeza y hacer caso a lo que él decía, porque, de lo contrario, no podían salir en el programa. Y subiendo me vio del pecho. Ah, tú, si no bajas de peso, no vuelves a salir en la tele, ¿eh? ¿Cómo crees? Y yo, me enfrenté. Además, agregaron que no fueron las únicas que tuvieron problemas con Raúl Velasco por el sobrepeso, ya que, al parecer, también pasó lo mismo con Tatiana, quien en ese entonces era conocida como la reina de los niños. Tatiana llegó a decir que los comentarios de Raúl Velasco sobre su peso sí la afectaron y de una forma severa. Incluso, dijo que llegó a llorar por lo que le dijo el presentador, ya que, una vez que salió en Siempre en Domingo, cuando se presentó con el disco Baila Conmigo, él le mandó una tarjeta con el nombre de un dietista, cosa que la ofendió bastante. Aunque Tatiana dice, sí estaba un poquito pasadita de peso, pero no era para tanto. Que dice el señor Velasco que le da esta tarjeta, y lo veo, dice, dietólogo de las estrellas, doctor no sé. ¿Y qué les parece si les platico un poco sobre el caso de Ana Gabriel? Quien aseguró que se sintió bastante humillada por Velasco, debido a que éste le criticaba la ropa humilde que tenía en ese entonces. Y es que, cuando un artista empieza, muchas veces no tiene los recursos necesarios, sobre todo si vienen de una familia humilde. Quizás hay artistas que vienen de una familia con más recursos que otros y pueden vestir bien desde un principio, pero resulta que Ana Gabriel no tenía dinero. De hecho, ella trabajaba en una fábrica en Tijuana cuando empezó a cantar, y cuando llegó a México, no tenía dinero, por lo que tenía que cantar en bares y autobuses para poder subsistir. Incluso, ha confesado que llegó a hacer el trabajo de muchacha de servicio en una casa donde le rentaban un cuarto a cambio de que ella hiciera el quehacer del hogar. Pero resulta que, un día que Ana Gabriel se iba a presentar en el programa, Raúl Velasco le dijo: o te cambias el vestido o no sales. Esto porque Ana Gabriel ya había salido anteriormente en un programa con el mismo vestido. Pero ella se sintió humillada, ya que no tenía otra cosa para vestir. Y asegura que le dijo a Raúl Velasco que, si la gente la aceptaba con su ropa sencilla y humilde, era porque lo que realmente les interesaba era su talento y no su ropa. Una guitarra para que pudieran cantar en los camiones y así pues que sacara un poquito de dinero para mal comer. Y hablando de ropa, esto me hace recordar el caso del gran Chico Che, quien también tuvo un problema con Velasco debido a su vestimenta. Como muchos recordarán, Chico Che usaba un overol con el cual salía en todas sus presentaciones. Y como Raúl Velasco no lo conocía muy bien, cuando lo invitaron al programa, Velasco se le acercó para preguntarle a qué hora se iba a cambiar, porque él pensaba que el overol no era la ropa que usaría para cantar. Pero Chico Che le contestó: no, yo así voy a salir, con este overol. A lo que Raúl Velasco reaccionó bastante molesto, diciéndole que no eran las condiciones adecuadas para salir a cantar. Pero Chico Che tenía ese estilo. De hecho, era conocido como el hombre del overol. Otro que también tuvo problemas con Raúl Velasco debido a la vestimenta fue Ricardo Montaner, quien llegó al programa Siempre en Domingo recomendado por Julio Iglesias. Según dicen, en una cena que tuvo con Raúl Velasco en su casa, Julio Iglesias le comentó que su cantante favorito era Ricardo Montaner, y solo por eso el señor Velasco invitó al cantante venezolano a presentarse en su programa. Pero resulta que Ricardo Montaner llegó bastante relajado, sin saco ni corbata, sino vestido con una camisa sencilla y con tenis. Y, por si esto fuera poco, se dice que Ricardo Montaner se sentó en el piso. Este hecho molestó a Raúl Velasco, quien, según dicen, canceló los programas que le faltaban, ya que Ricardo Montaner había sido contratado por 4 programas y, al final, solamente estuvo en uno. Pero Ricardo Montaner aprovechó la oportunidad para hacer una gira de promoción por México y se pegó muy fuertemente con la canción La Cima del Cielo, por lo que a Raúl Velasco no le quedó otra más que volverlo a llamar al programa y presentarlo. Y me dice, cancelaron los otros 3 domingos. ¿Cómo crees? Como que lo cancelaron, chico. Ahora bien, es cierto que, como dice el dicho, hay gente que hace leña del árbol caído, pero la verdad es que todos tenemos derecho a saber la historia para que no se vuelva a repetir.
Y es que Raúl Velasco fue un personaje que, a pesar de todos sus errores, tuvo bastante éxito. Hay personas que consideran que, gracias a él, muchos artistas lograron destacar, pero también hay quienes creen que, por su culpa, muchos artistas quedaron en el olvido, ya que no se les dio la debida oportunidad. Raúl Velasco tuvo un final muy triste, pues él pensó que nunca en la vida perdería su programa Siempre en Domingo. Pero resulta que, después de su enfermedad y su operación del hígado, Televisa tenía otros planes para el espacio y decidió crear otro programa con Coque Muñiz, quien, irónicamente, fue precisamente la misma persona a la que Velasco le metió la regañada de su vida. Incluso, después Coque bromeaba diciendo que Raúl Velasco, al final, lo había querido mucho, pues le había dejado su programa. Fue un programa que no tuvo la misma suerte de ninguna manera, pero él estaba ahí. Cuando Raúl Velasco perdió su programa, rogaba porque le dieran otra oportunidad en Televisa, pero resulta que ya ni siquiera le contestaban el teléfono. Él mismo decía que Televisa era ingrata, porque él les había dado tanto y ahora ni siquiera se dignaban a atenderlo. Y no solo los de Televisa, muchas veces, incluso cuando él llamaba a artistas que había apoyado, estos se negaban a contestar el teléfono. Que ya no le tomaban llamadas, que ya lo habían desconocido y que eso a él lo tenía muy triste. Uno de los cantantes que Raúl Velasco llegó a decir que era un malagradecido fue Luis Miguel. Pues resulta que Raúl Velasco le abrió las puertas de su programa y, al final, él ni siquiera lo fue a ver al hospital cuando estaba enfermo ni le contestaba el teléfono. Simplemente, Luis Miguel se olvidó de él y Raúl Velasco sentía que Luis Miguel era un malagradecido por este hecho. Pero resulta que, según dice la mala lengua, Luis Miguel se alejó porque Raúl Velasco lo quería regañar debido a que, un día, lo encontró borracho y le llamó la atención. Este hecho molestó mucho a Luis Miguel, quien nunca más volvió a pararse por su programa. Que la energía interna de los hombres es lo que hace a un artista grande o pequeño. Thalía es otra de las cantantes que también sufrió las agresiones de Raúl Velasco. En una ocasión, cuando se presentó en el programa, Raúl Velasco le dijo: «Qué bueno que ahora te vistieron de acuerdo a tu edad, porque antes te habían puesto como toda una corrientota». Y eso fue porque, en su álbum debut como solista, la disquera la quería vestir como una mujer adulta, cuando Thalía apenas tenía 18 años. Y, en la manera de ver de Velasco, eso la hacía ver vulgar y corriente. Muchos años después, Thalía lamentó estas palabras de Raúl Velasco, pues dijo que, en ese entonces, se toleraban, pero que era increíble cómo las palabras de Raúl Velasco en algunas personas se habían normalizado. Incluso, ella hasta ahora venía asimilando que había sido víctima de maltrato en el programa Siempre en Domingo. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día y ahora se ve, miren ustedes nada más, ¿qué le pueden pedir a Thalía, Por ahí anda un rumor muy fuerte sobre que Raúl Velasco tuvo una relación extramarital con Yuri, la cantante. Pues se dice que, cuando ésta tenía 14 años, Raúl Velasco le ofreció apoyo a la mamá de Yuri a cambio de una relación sentimental con su hija. Este rumor incluso llegó a causarle un problema serio a Raúl Velasco con su esposa, pues se dice que, una vez, cuando iban en un avión de viaje, la esposa de Raúl Velasco estaba leyendo un reportaje en un periódico y le dijo: «Oye, ¿qué está pasando? Porque aquí dice que tú te vas a divorciar de mí y te vas a casar con Yuri». A lo que Raúl Velasco contestó: «Pues ya sabes tú cómo es la prensa, que inventan muchos chismes». Y es que, según dicen algunas personas, se miraba bastante sospechoso que Yuri tuviera tanta participación en Siempre en Domingo, mientras que, en cambio, había muchos artistas que le rogaban a Raúl Velasco por tener aunque fuera una sola presentación en el programa. En cambio, Yuri estaba frecuentemente cantando en dicho programa, por lo que la prensa empezó a especular sobre la posibilidad de una relación sentimental entre la cantante y el presentador. Yuri siempre ha desmentido estos rumores y ha dicho que Raúl Velasco se comportó con ella como un padre. Que sí llegó muchas veces a regañarla y a decirle muchas cosas, pero que siempre lo que Raúl Velasco le decía era por su bien.
Sin embargo, también hay un sector que asegura que no, que efectivamente Raúl Velasco sí mantuvo una relación sentimental con Yuri. Mucha gente habla mal de Raúl, pero a mí me trató como una hija y me cuidaba. Otra persona con la que también se le relaciona sentimentalmente es con María Elena Velasco. Mucha gente piensa que es su hermana debido a que comparten el apellido, pero resulta que no son familia ni tienen nada que ver en cuanto a parentesco. A ella se le relaciona con el conductor debido a que, según dicen, tuvieron hijos juntos, y una de ellas sería conocida como Mina Velasco y la otra sería Denise Guerrero, la cantante de Belanova. Según dice la mala lengua, Raúl Velasco y la India María tuvieron hijos, pero que la India María los regaló. La India María que te regaló, que no te consideró que era importante. Incluso, Mina Velasco se ha presentado en distintos programas de chismes de la farándula para contar su versión, donde asegura que la India María y Raúl Velasco son sus padres y que la regalaron a la muchacha de servicio, quien la crió. También afirma que una de sus hermanas es Denise Guerrero, de Belanova, y que la otra es nada más y nada menos que la mismísima Ana Gabriel. Y pues imagínense, si Ana Gabriel fuera hija de la India María y Raúl Velasco, entonces sería un poco cruel de parte de Raúl Velasco andar maltratando a su propia hija, exigiéndole que se comprara ropa nueva y él ni siquiera darle un centavo para comprarse un vestido. Obviamente, todos esos chismes no están comprobados, a pesar de que Mina Velasco insiste y asegura que la India María y Raúl Velasco eran sus padres. Nuestra hija, nos pagan para cuidarte. Tus padres tienen dinero y no te quieren. Otro hecho que causó gran polémica en la vida de Raúl Velasco fue el caso del cantante Laureano Brizuela, quien, según dijo él mismo, fue a parar a la cárcel por culpa del hijo de Raúl Velasco. Se dice que el hijo de Velasco tenía una empresa de representación artística y que él cobraba las presentaciones del cantante argentino, pero nunca pagó los impuestos con el SAT. Y, al final, al que metieron a la cárcel por evasión de impuestos fue a Laureano Brizuela. Según lo contó el propio cantante argentino, Raúl Velasco lo entregó en bandeja de plata a las autoridades, ya que lo que hizo fue salvar a su hijo, lo mandó a refugiarse a Alemania y no le avisó a Laureano Brizuela que, si llegaba a México, sería detenido. Por esto, Laureano Brizuela aseguraba que, quizás, Velasco le había tendido una trampa para salvar a su hijo. Raúl eligió, en lugar de defendernos a su hijo de mí, defendió a su hijo solo. Otra de sus mayores polémicas fue con el cantante de música pop Ricardo Arjona, quien dice que tuvo un problema con Raúl Velasco después de que él mismo estuvo pagando su boleto y sus viáticos para ir a varias presentaciones de Siempre en Domingo, pero que Velasco siempre le decía que no había tiempo para programarlo. Entonces, un día, Arjona se molestó con Raúl Velasco y decidió no ir nunca más al programa, algo que Velasco criticó, diciendo que cómo era posible que después de que les echaban la mano, ellos le daban la espalda. Para la larga esto no es más que roca. Otro famoso que también acusó a Raúl Velasco de ser una persona mala fue el payasito de la tele, más conocido como Cepillín, quien aseguró que él salió del aire por culpa de Raúl Velasco. Según Cepillín, Velasco no soportó los celos de que su programa estuviera teniendo más audiencia que Siempre en Domingo y, entonces, fue con el señor Azcárraga a inventarle un chisme, diciéndole que Cepillín se creía mucho y que estaba pensando irse a otra televisora. El señor Azcárraga, furioso, llamó a Cepillín a su oficina, lo maltrató y le dijo de todo. A causa de esto, Cepillín tuvo un veto de 10 años en la televisión mexicana. Lo que pasa es que sí había una rivalidad, no con Chabelo, con Raúl Velasco. Sí hubo una rivalidad. Y es por eso que, si le seguimos, no vamos a parar con este video, ya que son muchos los casos de personas que se quejaron de Raúl Velasco, quien al final terminó arrepentido y en la soledad, rogando por trabajo. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, no debemos hacernos de rogar, ya que la vida da muchas vueltas y nunca sabemos cuándo vamos a estar arriba y cuándo vamos a estar abajo. Siempre que podamos echarle la mano a un ser humano, hay que hacerlo de una manera desinteresada. Siendo afectuosos con él, pero que asimismo hubo gente que lo desconocía. Y déjenme contarles que el título de El peor enemigo de los mexicanos no se lo puse yo, sino que se lo puso el diseñador Mixi,
quién fue el que lo llamó así. Nosotros solamente contamos la historia con lo que escuchamos, según los rumores, y es usted quien decide en los comentarios si Raúl Velasco es culpable o inocente, o simplemente fue víctima de la época y de la presión del trabajo. Porque Raúl Velasco siempre vivía apurado, debido a que tenía que presentar el show y mantener el alto rating. Dicen ellos que el éxito del grupo radica en la credibilidad que han logrado. Bueno, ahora sí, se viene la mala noticia, y es que acabamos de llegar al final de este video. Pero pronto volveremos con más. Por lo pronto, me despido de usted y nos vemos en un par de horas. Gracias y nos vemos pronto.